Bueno, dicen que hay dos momentos decisivos en la vida, y el primero es cuando naces y el segundo cuando como que entiendes como que para qué naciste. Hace 9 años regresé yo a México después de vivir 15 años en el extranjero, y pues ya sabes, después de vivir tanto tiempo fuera, pues me empecé a reconectar con mucha gente, y una de estas reconexiones es que me junté con mi grupito de amigas de la primaria, secundaria, preparatoria, porque estudié en el mismo colegio por 13 años. Y pues estuvo muy lindo porque fue como una reconexión inmediata. Todas de alguna manera tenían vidas muy bonitas, habían construido o familias o habían tenido cosas muy interesantes. Y la verdad estaba muy bonito, fue un momento muy lindo. Lo que recuerdo de ese día o ese momento fueron principalmente dos cosas. La primera es que un sentimiento o una emoción que tuve los últimos años de la preparatoria, que me acompañó muchos años de mi juventud, ya no existía y se me había olvidado que lo había tenido. Y ese sentimiento era que por mucho tiempo yo me sentía inadecuada. Lo segundo que sucedió fue que una de ellas, ya al final, así como de resumen o corolario, dijo, pues qué bueno que nos vimos, porque muchas no nos habíamos visto en 25 años. Y dijo, y la que verdaderamente fue la sorpresa que no se veía venir, que iba a ser la persona que es ahorita, es Sabrina. Y me pregunta, ¿cómo lo hiciste? Yo la verdad no me acuerdo qué le contesté en ese momento. Lo único que sí les puedo decir es que después me puse a reflexionar en cómo es que ella me veía. Y pues aunque siempre fui una persona, vamos a decir, o sea, ahora una niña, porque era pues, de mis años de juventud de niña, era pues lo que le llaman aplicada. Es decir, también esto aprendí en la vida, que para sacarte buenas calificaciones, pues solo necesitaba hacer dos cosas, prestar atención y hacer la tarea, en todo, ¿no? Pero nunca fui ni la más destacada, ni la que se ganaba los premios, ni la más traviesa, ni la más rebelde, ni la más bonita, ni la más popular para nada, ni la más nada. O sea, nada más sacaba buenas calificaciones y era aplicada. Me gusta hacer analogías, y como licenciada en informática, me gusta mucho hacer analogías, más ahora que estamos en el mundo digital, con el tema de los videojuegos. Entonces, la verdad no he jugado muchos, pero en algún momento jugué alguno de ellos. Y básicamente lo que entiendo que todos los videojuegos son básicamente así. Empiezas a jugar el videojuego y hay un mundo, y en ese mundo hay diferentes etapas. Y luego terminas ese mundo, ya ganaste y te pasas a otro mundo, y así, hay muchos mundos dependiendo del videojuego. Una cosa que sucede es que en cada uno de los mundos es como un tema, ¿no? O sea, dependiendo del videojuego, pero hay uno que es, no sé, el desierto, el otro es la playa, o depende. Y en cada uno de ellos también otra cosa que sucede es que va como de muy fácil a difícil. Y luego no te puedes saltar etapas, y tampoco te puedes brincar de mundos. Hago esta analogía porque como yo veo la vida ahora que pues ya no soy tan joven, es que estos mundos, en mi caso, han sido que voy cambiando de paradigmas o de temas, y lo que me he encontrado es que en ese cambio de paradigmas o de temas, a veces te encuentras en ese espacio que le llaman el vacío, the void. Yo creo que mi primer cambio, o estoy segura que mi primer cambio importante de paradigma fue cuando yo tenía 22 años, estaba por terminar la carrera. Y en ese momento pues estaba por terminar la carrera, la verdad me estaba yendo más básicamente bien, ya trabajaba, a esa edad y para ese momento yo ya me mantenía, yo ya ganaba lo suficiente para pagar mis gastos, digamos, y pues básicamente tenía salud, tenía todo, pero como yo me sentía en ese momento era triste, vacía y sola. Y no había una razón aparente. Y lo más interesante de todo es que yo había hecho y me había portado bien y había hecho lo que me habían dicho que tenía que hacer, en los supuestos del paradigma anterior en el que estaba.
Hoy entiendo que en esos cambios de paradigma a veces tienes que dejar esa piel anterior y a veces te tienes que sentir o vacía o desnuda para volverte a reinventar o crear para entrar al siguiente paradigma. Pero la pregunta más importante y que me hice en ese momento es si verdaderamente valía, y aquí la palabra es valía la pena mi vida. Lo que quiero compartirles ahora es lo que aprendí y he aprendido a lo largo del tiempo y que hoy por hoy lo puedo conceptualizar o lo puedo resumir. El que me ha ayudado mucho en esto es mi hijo Sebastián. Y aquí lo que aprendí en ese tiempo es que hay una gran diferencia entre hacer cosas por llenar el tiempo o hacer cosas guiadas por un propósito central de tu vida. Y que también tienes esas cosas que tienes que hacer porque tienes que hacer, como yo tengo que pagar impuestos, lo tengo que hacer. En algún momento dado, pues cuando tenía hijos tenía que cuidar o atender, hacer ciertas cosas de tu casa. Y hay cosas que te gusta hacer y hay cosas que eliges hacer. Entonces, como yo lo veo, es que la diferencia es que cuando haces cosas guiadas dentro de un propósito central, lo que empiezas a hacer es empiezas a crear valor dentro de ti mismo. Y entonces las frases esas de la belleza es interior, las respuestas están dentro de ti, es que las encuentras. Porque cuando estás vacío, cuando no sabes quién eres, cuando no sabes cuánto vales. También me acuerdo cuando era niña, a lo mejor alguien se va a acordar, no me acuerdo quién era, que salía en la televisión diciendo, vales mucho, mereces respeto. Entonces yo iba al espejo y me decía, vales mucho, mereces respeto, y no sentía nada. ¿Ok? Luego en algún otro libro leí que no, lo que tienes que hacer, no, es que lo estaba haciendo mal. Yo lo que tenía que hacer era desnudarme frente al espejo y decirme qué bonita soy, qué linda soy, cómo me quiero. ¿Qué creen? Tampoco funciona. ¿Okay? Bueno, a mí no me funcionó. Entonces, ¿qué es lo que sí funciona? ¿Y cómo es que funciona? Y es una forma de elegir la vida, porque también puedes elegir la vida no tener un propósito. Y también puedes no encontrarlo. Y esa forma de no tener un propósito y nada más de ir viviendo lo que se va presentando, es una forma en la que hoy pienso una cosa, por lo tanto voy a hacer esto. Pero mañana siento otra cosa, entonces mañana voy a hacer esto. Hoy siento que esto y mañana pienso esto otro. Y es una vida que yo digo que es un poquito como un Teletubby, ¿no? Ay, voy para acá y hoy voy para allá. Y está bien. El problema es que no vas conquistando y no vas creando valor interno. Cuando tienes ese propósito y cuando vas creando ese valor interno, entonces la experiencia de vida es de plenitud. Creo que ya llegué también yo a esa edad en donde eso de pensar que uno puede ser feliz todo el tiempo es un poquito como un mito, y de lo que se trata uno es de verdaderamente de vivir con plenitud, sintiéndote, ese crear valor interno te da también seguridad personal. Y una de las, vamos a decir, de las cosas interesantes que encuentras es que al final del día te das cuenta que lo que piensan de ti no te importe, porque al final del día nadie está pensando en ti. Todo el mundo está pensando qué están pensando de mí, pero nadie está pensando en nadie, todo el mundo está pensando en sí mismo. Entonces llega un momento en el que cuando tienes eso te deja de importar lo que piensan de ti, porque además ni existe eso. Y otra cosa que sucede es que ese propósito no se trata de ir a buscar cosas allá afuera, ir a buscar temas materiales o ir a buscar metas exteriores, ¿no? Como desde casarme o tener un buen novio o tener un buen trabajo o tener una casa. Eso posiblemente va a llegar o no, pero de lo que se trata es de ir creando ese valor y esa riqueza interna que te va creando y te va construyendo como persona. Y también vas encontrando a través de estos propósitos o de este propósito central de tu vida, y no tiene que ser para toda la vida, puede ser en el momento. Hay veces que durante mi vida, el propósito central de mi vida ha sido encontrar el propósito central de mi vida. A veces como que cuando no sabes
no sabía como para dónde voy. Les digo, bueno, pues voy a buscarle por aquí, por aquí, por aquí. Y en ese búscale, pues a lo mejor me certifiqué como maestra de yoga o como maestra de aeróbics o saqué un curso de algo. O el caso que les voy a platicar es que cuando nace mi segundo hijo, Sebastián, me encontraba de nuevo en esos cambios de paradigma, que tenía yo 2 bebés, Sabri, mi hija, tenía 2 años, Sebastián tenía 3 meses, y yo me encontraba en ese momento donde de nuevo me volví a sentir como con un vacío, un poco sola, eso que tenía mis 2 bebés, muy asustada, porque ahora ya tenía 2 bebés, porque no era solo yo, y además de todo culpable por sentirme así, porque a ver, ¿cómo me voy a sentir así si tengo 2 bebés sanos y yo debería de estar feliz? Entonces, en esa búsqueda, fui a uno de estos cursos de fin de semana y me dijeron, pues es que todo es posible. Y yo pensé y dije, bueno, si todo es posible, ¿qué es imposible para mí? Y dije, bueno, pues correr un maratón. ¿Y por qué es imposible para mí correr un maratón? Primero, porque odio correr. Segundo, porque tengo un bebé de 3 meses que estoy amamantando. Tercero, porque además vivo en Miami, que es un calor. El papá de mis hijos viaja de lunes a viernes, no tengo familia, no tengo apoyo. Y además traigo 18 kilos de más todavía del embarazo. Entonces me propuse, me propuse que temporalmente iba a hacer eso. Y les cuento esto porque hay veces que cuando no la tienes tan clara, agárrate de algo que te va a construir por dentro y te va a crear un valor de algún tipo. Entonces yo me embarqué en la tarea, entonces me puse a leer del método Galloway, me acuerdo la noche que estaba platicando con un amigo mío que había hecho varios maratones y que yo estaba como sentada, todavía, no sé, ese como con cuerpo de pasta de dientes mal apretada que te queda después de haber tenido hijos, con 18 kilos de más, pendiente de a ver en qué momento iba a ir a ver a los bebés, pero platicándole a este cuate que llevaba, no sé, 14 maratones y yo diciéndole, ay, es que estoy pensando en hacer un maratón, y él me dice, sí, tú puedes, y me regala un libro. Y entonces así empezó el proceso. El primer día caminé 4 minutos y corrí 1, 4 minutos corrí 1. El segundo día ya le agregué otro pedacito más. El tercer día hice lo mismo que el segundo porque estaba muy cansada. El cuarto día no fui y dije, ¿qué estoy haciendo? Y así me le eché todo el año. Lo que sí les puedo decir es que en ese proceso, como fue algo que elegí y yo no tenía que hacer, pude observarme. Y como yo sabía que no solamente ya mi vida, sino yo sentía que en ese momento también la vida de mis hijos y el resto de mi vida dependía de que yo pudiera encontrarme en eso. ¿Y por qué escogí yo un maratón? Porque yo crecí oyendo a mi papá, que no es cierto lo que voy a decir, pero es lo que él decía, siendo un corredor. Decía que quien puede correr un maratón puede hacer cualquier cosa. Entonces yo me la creí y entonces yo quería correr un maratón porque yo veía a los que corrían maratones como wow, porque pues ya les conté que a mí ni me gustaba correr. Entonces, ese proceso, les puedo decir que el 50% del tiempo me la pasé mal, no me gustó, me costó mucho, sé lo que es plantar fascia, lo que te duele cada músculo, cada tendón, pero en ese momento en el que un año después, en el maratón de Chicago, después de 5 horas con 20 minutos, crucé la meta. Y en ese momento hay porras, pero no te importan. Premios obviamente no iba a ganar porque estaba en los últimos lugares y obviamente no me metí para eso. Pero en ese momento algo internamente se construyó dentro de mí que me dio una seguridad y me dije a mí misma, Sabrina, si tú puedes hacer un maratón, tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces, lo que quiero como terminar, y ya para terminar de platicar de esto, es que es una elección buscar ese propósito central. Ahora, la pregunta que deberíamos de tener todos es ¿cómo lo encuentro? ¿No? Como todo mundo te dice, tu belleza es interior, bueno, pues ¿cómo puedo saber? O las respuestas están dentro de ti. Yo les voy a compartir lo que a mí me ha funcionado y el que me ayudó a clarificar esto fue mi hijo Sebastián.
Y son 4 cosas por donde pueden empezar. Y no es un proceso que sucede en un momento. Es un tema de ir un descubrimiento. Y parte de ese descubrimiento vas a ir a hacer lo que todo el mundo te dice: conócete a ti misma. Sé tú mismo. Pero a veces uno no sabe quién es uno mismo, ¿no? Ahora hay mucho el tema de que sé la mejor versión de ti misma. Y yo me pongo a pensar y digo, pero pues a veces no sabemos ni quiénes somos. Y entonces, ¿cuál es la mejor? Si no, ni siquiera conocemos la peor. Yo lo que creo es que hay que vivir ese proceso. Y para encontrar cuál es tu propósito, les voy a pasar lo que a nosotros nos ha funcionado. Y lo primero es busca algo en lo que seas bueno. No tienes que ser el mejor, que seas relativamente bueno. Segundo, que te guste o que te llame la atención. Tercero, que esté alineado con tus valores más profundos. O sea, que realmente sea como, dicen en inglés, true to yourself, que vaya contigo. Y el cuarto punto es que sea el mejor uso de tu tiempo en este momento. Porque tú puedes agarrar, inventar algo, pero realmente no es el mejor uso del momento en este tiempo. Manéjalo si quieres como un hobby. Y entonces, cuando vas encontrando eso, vas armando lo que viene siendo el propósito principal de tu vida, el propósito central en ese momento. Y en ese momento, automáticamente, las acciones que tienes que tomar van a empezar a llegarte. Las oportunidades van a empezar a llegarte. Ojo, también van a venir retos, sobre todo al principio, y muchas distracciones. Entonces tienes que estar seguro. A mí me pasa que muchas veces tengo muchas amigas que me dicen, ay, no me has hablado, no sé de ti. Yo estoy en mi propósito, pero el día que pueda me voy a juntar con ellas y yo lo que quiero es como transmitir esto. Para mí, yo sé que para mí, Sabrina, mi propósito es vivir una vida plena, creando estos propósitos, y hoy por hoy, y ha cambiado a través de la vida, hoy por hoy es esa conjunción entre ser empresaria, ser filántropa y dar conferencias. Entonces, de repente, yo digo esto y me llaman y aquí estoy. Entonces empiezan a darse estas cosas muy interesantes y lo que quiero como terminar, además de pues darle las gracias por su escucha, es decir lo siguiente, yo no lo tenía claro, yo nunca hablé de lo que iba a hacer en mi vida porque ni sabía. Nunca fui como muy destacada o se me veía, se le veía desde chiquita. Yo tenía amigas que pintaban divino, otra bailaba ballet precioso, la otra se ve que iba a ser la superama de casa. En mi caso no se veía así. Y yo lo que creo es que si yo he podido encontrar ese propósito y irlo como cumpliendo, y pude terminar 3 maratones completos, cualquier persona puede. Muchas gracias.